Como de algún modo anticipamos en la diapositiva anterior, las ATPasas de sodio y potasio son un tipo importante de transportadores o de ATPasas de tipo P, o sea que aquellas donde los cambios conformacionales que determinan el transporte vectorial tanto del sodio en contra de su gradiente electroquímico como del potasio también en contra de su gradiente electroquímico se produce por un cambio en el estado de fosforilación de la proteína, ¿cierto? Estas ATPasas de sodio y potasio son muy importantes en la célula. Aproximadamente un tercio de toda la energía que produce una célula está destinada al mantenimiento del funcionamiento de este transportador. La ATPasa de sodio y potasio es clave en el mantenimiento o en la regulación del volumen celular. También tiene que ver en la polaridad de las membranas, contribuye en forma menor, pero contribuye al potencial de membrana, la diferencia de cargas que hay entre el exterior y el interior de esa membrana. Esta ATPasa de sodio y potasio lo que hace es mueve 3 sodios en contra de su gradiente electroquímico. Recuerden que el sodio está en mayor concentración en el exterior y por lo tanto el movimiento hacia afuera del sodio es en contra del gradiente electroquímico, mientras que simultáneamente produce la entrada de 2 potasios también en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? La consecuencia neta es que por cada 2 cargas positivas que ingresa, retira 3 y consecuentemente queda una carga neta negativa en el interior, ¿sí? Por eso se dice que es electrogénica o que contribuye al potencial de membrana. También es importante en la regulación del pH, hay algunos mecanismos de transporte de iones que se relacionan al movimiento simultáneo de sodio y esos cambios o esos transportes son determinantes a la hora de aumentar el pH de una célula cuando ésta se acidifica o de disminuirlo cuando ésta se alcaliniza. O sea que también participa en el control o en la regulación del pH. Y como vinimos mencionando hasta aquí, también el sodio es importante, o la ATPasa de sodio y potasio es importante porque de algún modo genera el gradiente de sodio que van a utilizar, ¿sí? Van a utilizar algunas células para impulsar el transporte activo secundario de algunos compuestos, como por ejemplo estuvimos viendo en las diapositivas anteriores el caso de la entrada de la glucosa en la célula intestinal, ¿sí? De nuevo, como les digo, un tercio de la energía de la célula se utiliza para el mantenimiento, la funcionalidad de la ATPasa de sodio y potasio. Lo que tenemos en esta diapositiva es algo que también habíamos mencionado, es cómo esta proteína tiene una serie de cambios conformacionales concertados que están determinados, ¿sí?, por su estado de fosforilación. A diferencia de los transportadores en el caso de la difusión facilitada, donde el transportador cambia reversiblemente de conformación al azar en una dirección o en la otra, aquí los cambios están determinados por el estado de fosforilación de la proteína y por los sitios que genera con afinidad diferencial por aquellos iones que va a transportar, ¿sí? Entonces así lo que tenemos es una serie concertada de pasos y este movimiento es unidireccional, de modo tal que permite el transporte en contra del gradiente electroquímico no solo del sodio sino también del potasio, ¿sí? Esto es una diferencia con el funcionamiento de los transportadores en la difusión facilitada, donde el transporte o el cambio de conformación con sus sitios expuestos hacia un ambiente o hacia el otro se ocurre espontáneamente al azar. Aquí no, aquí está concertado y determinado por el estado de fosforilación. De hecho, por eso se llaman ATPasas de tipo P. La P por el fosfato, ¿sí?, que determina la presencia o no, que determina los cambios conformacionales que el transportador va a sufrir. Acá lo que tenemos es, esto simplemente como dato ilustrativo, tenemos una molécula que se une específicamente a las ATPasas de sodio y potasio, ¿sí?, y las inhibe. Este tipo de sustancias son importantes porque de alguna manera permiten
permiten obtener información de cuál es la importancia de la ATPasa de sodio-potasio en ciertos procesos de la fisiología normal de una célula, ¿sí? Y así su inhibición a través de este tipo de sustancias o a través de este tipo de agentes farmacológicos o técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, nos permitió a los investigadores llegar a la conclusión de la importancia de la ATPasa de sodio y potasio para el mantenimiento del volumen celular, para el mantenimiento de la polaridad de la membrana, para el mantenimiento del pH y para determinar también su rol en como ion necesario, el sodio, para impulsar distintos tipos de transportes acoplados a la disipación de su gradiente, ¿sí? Entonces la inhibición de la ATPasa o de la bomba de sodio-potasio tiene consecuencias en las células sobre todas esas variables que determinamos. Como les digo, es una de las proteínas más importantes de transporte en la mayoría de nuestras células. Otra ATPasa también muy importante, u otro tipo de ATPasas muy importantes, son las que se relacionan con el calcio. La concentración extracelular del calcio es muy elevada respecto a la concentración intracelular, que es muy baja. Fíjense, 10 a la menos 3 molar en el exterior de la célula, 10 a la menos 7 molar en el interior. La entrada de pequeñas cantidades de calcio a la célula es un disparador de muchas funciones de esas células, ¿sí? Distintas células responden de manera diferente al calcio, pero en la mayoría de nuestras células el calcio es una señal. Esto lo vamos a ver, vamos a volver sobre esto cuando veamos señales, ¿sí? Para la célula muscular el calcio puede ser la señal para contraerse, para un ovocito puede ser la señal de que el espermatozoide disparó la reacción acrosómica y se va a producir la fecundación y por lo tanto prepararse para la división celular. Para otras células puede significar secretar, para una neurona puede significar producir el neurotransmisor, etc. O sea que el calcio es una molécula que permite, es un ion que permite señalizar diferentes procesos en diferentes células, ¿sí? Por lo tanto, su concentración intracelular tiene que mantenerse muy baja. Dado que el calcio está en una mayor concentración en el espacio extracelular y dado que las membranas de la mayoría de nuestras células poseen canales para el calcio podría llegar a meterse o a incorporarse dentro de la célula a través de estos canales, ¿sí? Estos canales, que de alguna manera median el transporte pasivo de calcio del exterior al interior, servirían para en determinadas condiciones aumentar la concentración citosólica de calcio. Pero como dijimos, el calcio es un disparador de determinadas funciones y por lo tanto hay que mantener su concentración baja. O aún cuando esa función ha sido disparada, tenemos que, para volver a sensibilizar a esa célula frente al estímulo que generó ese cambio, tenemos que disminuir la concentración intracelular del mismo. Para eso lo tengo que mover fuera de la célula, ¿sí? Lo tengo que mover fuera de la célula por un transporte activo. ¿Cuáles son los transportes activos? Un transporte activo que tiene que ver con la extrusión de calcio en las células tiene que ver precisamente con su acoplamiento a la disipación del gradiente de sodio. El gradiente o la disipación del gradiente de sodio permite el transporte activo secundario del calcio hacia afuera o hacia el exterior de la célula, ¿sí? O sea, un intercambio sodio-calcio donde la entrada a favor del sodio produce la salida en contra del calcio. Otro transporte, y que tiene que ver sí con lo que estamos mencionando de las ATPasas, es una ATPasa específica de calcio que también está ubicada en la membrana plasmática. Esta ATPasa de calcio produce el uniporte de calcio en contra de su gradiente electroquímico impulsado por la hidrólisis del ATP, ¿sí? Una ATPasa similar de calcio la tenemos en un orgánulo que es el retículo endoplasmático liso, que en algún tipo particular de células, como las musculares, se conoce con el nombre de retículo sarcoplasmático. Así como el exterior tiene una concentración elevada de calcio, mucho más elevada que en el citosol,
en el interior del retículo endoplasmático también hay una concentración elevada de calcio, ¿sí? El retículo endoplasmático, el rugoso, perdón, el liso, este retículo endoplasmático es una fuente o un depósito de calcio intracelular. Frente a determinados estímulos, ese calcio puede liberarse del interior del retículo hacia el citosol, y el aumento de calcio en el citosol produce la respuesta produce la respuesta que esa célula tiene que dar frente a una señal, ¿sí? Bien, en el mismo caso que estuvimos mencionando en el primer panel, donde el calcio provenía del exterior de la célula, en este panel, cuando el calcio proviene del interior del orgánulo, volver a la situación basal implica volver a captar el calcio por este orgánulo. Y esto lo hace también con ATPasas de calcio. Del mismo modo que en la membrana plasmática hay ATPasas de calcio, en la membrana del retículo sarcoplasmático o endoplasmático de otras células existen ATPasas de calcio, que en este caso, utilizando la energía que aporta la hidrólisis del ATP, produce el transporte de calcio desde el citosol hacia el interior del retículo en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? Estas ATPasas de calcio, tanto la de la membrana plasmática como la del retículo sarcoplasmático, también son ejemplos de ATPasas de tipo P. Acá lo que vemos es, del modo similar que habíamos visto para el caso de la ATPasa de sodio-potasio, como los cambios conformacionales de este transportador y por lo tanto la dirección o la vectorialidad del transporte está mediada por el grado de fosforilación de esa proteína, ¿sí? O sea que lo mismo que vimos para el caso anterior, ¿sí? En este caso también la fosforilación del transportador es el que permite el cambio conformacional, de modo tal que el calcio pueda moverse en contra de su gradiente electroquímico, ya sea hacia el exterior de la célula o ya sea hacia el interior del retículo sarcoplasmático. Finalmente les quiero mencionar otra ATPasa de tipo P que se encuentra en las células de la mucosa gástrica. Si ustedes recuerdan, o seguramente o pueden haberlo visto en histología, las células de la mucosa gástrica producen ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es necesario para la acidificación del lumen del estómago, donde se produce la digestión de proteínas, básicamente por acción de proteasas que trabajan en un medio ácido, ¿sí? Entonces hay que generar la acidificación de ese medio. Fíjense que el pH del lumen estomacal es aproximadamente de 1, cuando el del citosol celular es aproximadamente de 2, ¿sí? Y para eso las células producen ácido clorhídrico. Obviamente el ácido clorhídrico no lo pueden producir en el interior de la misma porque sería corrosivo. Sí lo pueden producir o pueden generar los iones con los cuales se genera ese ácido clorhídrico, ¿sí? O sea que las células producen protones y cloruro. En la luz del estómago, ácido clorhídrico. Bien, recuerden ustedes que las células del epitelio gástrico tienen un recubrimiento mucoso que de alguna manera protege a estas mismas células de la acción de las proteasas que están en la luz del estómago. Bueno, volvemos a nuestro transportador. Dijimos entonces que la ATPasa protón-potasio es otro tipo de ATPasas de tipo P, o sea que con una funcionalidad similar a la que venimos mencionando para ATPasas sodio-potasio o las ATPasas de calcio. En este caso, la hidrólisis de ATP lo que produce es un movimiento en contra de su gradiente electroquímico del potasio hacia el interior de la célula y un movimiento del protón también en contra de su gradiente electroquímico hacia el exterior de esa célula, ¿sí? Entonces tenemos el protón acá afuera, el potasio que ingresó en forma activa por la ATPasa protón-potasio, egresa de la célula por canales de potasio a favor de su gradiente electroquímico. Este protón se obtuvo de la disociación del agua en el interior de la célula, lo cual ha generado o generó
oxidrilos. El oxidrilo no puede quedar como tal porque produciría una alcalinización de este medio, lo cual no es bueno para la célula, para la función de la célula. ¿Sí? Se combina con el dióxido de carbono y en presencia de la enzima anhidrasa carbónica se genera bicarbonato, ¿sí? Que sale de la célula con un intercambiador con cloruro. Y este cloruro después, a través de un canal de cloruros, ¿sí? Escapa a la luz del estómago conformando o conformándose ácido clorhídrico. ¿Sí? En este caso, fíjense, todos los iones están usando un transportador, ya sea para moverse de modo pasivo, de modo activo, pero usan todos un transportador, porque dijimos que las membranas eran impermeables a los iones. Fíjense, el dióxido de carbono, que es un gas y por lo tanto tiene una naturaleza hidrofóbica, cómo puede cruzar libremente la membrana por difusión simple. Recuerden ustedes que en la difusión simple siempre el transporte se produce a favor del gradiente de esa sustancia. Bien, entonces con esto estaríamos cerrando todo lo que son las ATPasas de tipo P. ATPasa sodio-potasio, la ATPasa de calcio y en este caso puntual la ATPasa protón-potasio en las células del epitelio gástrico. El otro tipo de transportadores que mencionamos en nuestro esquema inicial es de los que se conocen como transportadores ABC. Estos transportadores son muy numerosos y constituyen una gran familia de transportadores de la membrana, muchos de los cuales tienen una enorme importancia clínica. Están presentes tanto en bacterias como en células eucariotas. Su nombre ABC se relaciona con una región particular que tienen estos transportadores con la capacidad de unir ATP. A es de ATP, B es de binding o unión y C de cassette o región, ¿sí? O sea que son transportadores que tienen una región, ¿sí? Funcionalmente en general actúan como dímeros, que es lo que ven acá, y tienen una región que permite la unión del ATP y su hidrólisis, ¿no? Estos transportadores que participan en un montón de procesos de la fisiología normal de una célula, también como les dije, se conocen por su importancia o su relevancia clínica. En el caso de las células eucariotas, son algunos de ellos o algunas células que los expresan, son capaces o tienen la capacidad de bombear drogas fuera del citosol, ¿sí? Lo que tenemos aquí, la unión de esta molécula o de esta droga al transportador, la unión de ATP, ¿sí? Y la exclusión e hidrólisis de este ATP. Entonces, como les digo, pueden bombear drogas fuera del citosol. En algún momento también se los conoció o también aparecen en la literatura como proteínas MDR o proteínas de resistencia a multidroga. Seguramente escucharon alguna vez, han leído de la glicoproteína P. Y estas proteínas aumentan particularmente en ciertas formas de células cancerosas humanas, confiriéndole a las mismas la resistencia a varios agentes quimioterápicos. O sea que ustedes tratan a ese paciente con una droga quimioterápica, la droga penetra en las células tumorales, pero esas células tumorales se defienden de algún modo extruyendo ese químico o ese fármaco, ¿no? Y eso es lo que genera en ciertos casos que el paciente sea resistente a esa droga. Otro caso también bastante conocido de su importancia clínica de estos transportadores. Ustedes conocen que hay una enfermedad muy importante, muy seria, que es la malaria. La malaria, más o menos, no tengo un dato muy actualizado, pero se calcula que unos 200 millones de personas en el mundo tienen malaria y la mortalidad es de aproximadamente 1 millón de personas por año, o sea, es un número muy importante. Esa enfermedad está causada por un protozoo que se llama Plasmodium falciparum, no importa, ya lo verán más adelante cuando cursen microbiología seguramente, pero sí, bueno, que hay un parásito. El tratamiento, uno de los tratamientos de elección para la malaria es el tratamiento con una droga que ustedes seguramente han escuchado en estos días, que es la cloroquina, ¿sí? Es un antimalárico bastante común. Bueno, y en algunos individuos estos Plasmodium han desarrollado la capacidad de resistencia a esta droga y precisamente eso tiene que ver con la expresión aumentada
de estos transportadores MDR o ABC con capacidad de extruir cloroquina, ¿sí? Bien. El otro tipo de ATPasas que estuvimos mencionando o que mencionamos en nuestra clasificación general son las que se conocen como de tipo B o vacuolares. Y habíamos dicho que son importantes en la acidificación de determinados compartimentos intracelulares. El caso más conspicuo o el caso particular es el de los lisosomas, cuyo interior tiene un medio muy ácido con un pH de aproximadamente 5, que es el necesario para que actúen o para que tengan un ambiente ideal las enzimas que trabajan en su interior. Esto lo vamos a ver cuando volvamos a endomembranas y veamos particularmente los lisosomas. Por ahora quedémonos que ese interior ácido se origina o se genera a través de la acción de una ATPasa, ¿sí? Produce la hidrólisis del ATP, la liberación de energía, y esa energía se utiliza para bombear protones en contra del gradiente electroquímico hacia el interior de ese orgánulo, ¿sí? O sea que estas ATPasas de tipo B tienen que ver con el bombeo de protones y son particularmente importantes para producir la acidificación de determinados compartimentos, como en este caso los lisosomas. Finalmente, hablando de ATPasas, nos queda mencionar las que se conocen como ATPasas de tipo F, y también, como las anteriores, tienen relación con el movimiento de protones a ambos lados de las membranas. Estas ATPasas de tipo F tienen dos grandes partes, que son las subunidades F1 y FO, ¿sí? Cada una de las cuales está formada por numerosas cadenas polipeptídicas, y la particularidad de estas ATPasas de tipo F es que están ligadas a sistemas o a cadenas de oxidorreducción. Este tema lo van a ver bien la semana entrante cuando empiecen a ver mitocondrias, pero sí ya nos podemos adelantar con algunas cosas y sobre todo lo que tiene que ver a nuestro transportador. Las cadenas de oxidorreducción son sistemas de proteínas acopladas que tienen la capacidad de captar o ceder electrones dependiendo de su afinidad por ellos o si quieren de su potencial de oxidorreducción. Resumidamente, la circulación de electrones a través de ellas, como van a ver, como les digo, la clase siguiente de mitocondrias, tiene una lógica molecular particular. Pero ese desplazamiento de electrones de un complejo al otro genera una liberación de energía. Esa liberación de energía se utiliza para bombear protones de lo que es la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Ustedes recordarán que las mitocondrias están formadas por una membrana interna plegada en forma de crestas y una membrana externa, y entre ambas un espacio intermembrana. Hacia el interior está la matriz, el exterior el espacio intermembrana. Bueno, entonces, esta cadena de transporte electrónica ubicada en la membrana mitocondrial interna permite el pasaje de electrones, ¿sí? Desde formas donde tienen más energía a donde tiene menos energía, por decirlo de algún modo. Ya eso lo van a ver la clase que viene, como les digo. Entonces esa pérdida de energía del electrón, ¿sí?, la utiliza el sistema de proteínas para bombear protones. Entonces se genera un gradiente de protones a través de esta membrana, ¿sí? Un espacio intermembrana con un pH más ácido que la matriz, o sea con una concentración mayor de protones. Bien, volviendo a nuestro transportador, en este caso cuando estos protones reingresan a la matriz, lo hacen a través de la estructura de canal o de una estructura de canal que tiene esta ATPasa, ¿sí?, de tipo F, y ese movimiento o esa disipación de energía del gradiente, de la disipación del gradiente de los protones, libera energía, y esa energía la utiliza el sistema para sintetizar ATP, ¿sí? O sea que en este caso esta ATPasa no funciona como ATPasa, sino funciona como ATP sintetasa, produce el efecto inverso, ¿sí? La disipación del gradiente de protones y por lo tanto la liberación de energía se acopla, particularmente en la subunidad F1 de esta ATP sintetasa,
a la síntesis del ATP. Entonces, estas ATPasas de tipo F, ligadas a sistemas o cadenas de oxidorreducción, en condiciones normales, funcionan no como ATPasas, sino como ATP sintetasas, sintetizando ATP. Para finalizar con esta clase de transporte, vamos a hacer alguna mención muy superficial del rol que tienen los canales en la transmisión o en las propiedades eléctricas de ciertas células. Esto es un tema que ustedes van a ver muy bien, con muchísimo detalle en fisiología. Simplemente se los mencionamos para que ustedes puedan ver en acción esos canales que me estuvimos mencionando a lo largo de la clase, ¿sí? Y que tengan una idea, una noción, una base de un tema que, como les digo, van a profundizar en un año que es inmediatamente superior al de ustedes. El año que viene esto ya lo van a volver a ver. Bueno, en el caso de las neuronas, por ejemplo, u otras células con propiedades eléctricas, la señalización en sus membranas ocurre por cambios en las corrientes iónicas. Y esos cambios en las corrientes iónicas, como vimos de entrada, tienen que ver con la apertura o cierres de canales. En este caso de estas células, acá lo que tenemos es una célula, un axón de una célula nerviosa. Tenemos un estímulo local en un área de la membrana de ese axón que produce la apertura transitoria de canales de sodio, ¿sí? Cuando un canal de sodio se abre, el sodio, que está en mayor concentración en el espacio extracelular que intracelular, ingresa a la célula a través de ese canal, despolarizándola, ¿sí? Es este piquito que tenemos acá de despolarización. Acá tenemos la célula polarizada y acá como se despolariza por la entrada de sodio. Y esa despolarización, ¿sí?, genera una alteración en la distribución de cargas en las áreas vecinas de esa membrana y por lo tanto afecta a canales vecinos. El asunto es, o lo interesante de esto, es que estos canales tienen la capacidad de, una vez que se abrieron y se activaron, inactivarse. O sea que se cerraron, pero no pueden volver a ser estimulados. Es decir que esto permite que esta onda de despolarización autopropagante tenga una dirección de desplazamiento hacia el terminal o hacia el botón sináptico de esa neurona, ¿sí? Esta corriente de despolarización no puede volver para atrás porque si intentara hacerlo, estos canales vecinos, por el lugar donde ya pasó el estímulo, no solo están cerrados, sino que están inactivados, es decir, que están en un periodo refractario. Hasta que la membrana no recupere su condición de polaridad original, ese canal no puede volver a ser estimulado. Ese potencial autopropagante se desplaza hacia el terminal y cuando llega a la vesícula sináptica, esa señal eléctrica, en el caso de la sinapsis química, se convierte en una señal química, ¿sí? Las células, frente a esa despolarización, producen una alteración en la permeabilidad del calcio en el terminal sináptico, ingresa el calcio por canales de calcio regulados por voltaje, ¿sí? La despolarización genera un cambio en la distribución de cargas de la membrana. Si ese cambio en la distribución de cargas genera alteraciones en un canal, ese canal es un canal regulado por voltaje. Ese canal regulado por voltaje del terminal sináptico no es otra cosa que canales de calcio, con lo cual el calcio, que está en mayor concentración en el espacio extracelular, ingresa a la célula. En este caso, la respuesta de esta célula al ingreso de calcio es la fusión de las vesículas intracelulares que contienen el neurotransmisor con la membrana presináptica, ¿sí?, y la liberación de ese neurotransmisor al espacio sináptico, ¿sí? Acá lo tenemos, una micrografía electrónica, ¿sí?, de barrido y de transmisión, toda esta región. Esto ustedes seguramente lo vieron bien en histología, pero la historia es que esta onda de despolarización produjo una alteración de un canal de calcio que estaba cerrado. Ese canal de calcio sensible al voltaje se abrió, ingresó el calcio y ahora el ingreso de calcio produjo la fusión, ¿sí?, y liberación de estas vesículas con el neurotransmisor al espacio sináptico. En el espacio postsináptico lo que nosotros tenemos es un receptor para ese neurotransmisor,
En este caso puntual es el receptor de acetilcolina de una unión neuromuscular, pero puede ser cualquier otro. Fíjense que este receptor, que a su vez es un canal, porque es un canal catiónico, está constituido por numerosas cadenas, numerosos segmentos de alfa hélice que atraviesan la membrana, y entre todos ellos determinan una estructura de tipo canal. Nosotros habíamos mencionado cuando hablamos de alfa hélice que en el interior de esa alfa hélice no hay espacio para alojar nada, de modo tal que la circulación, la entrada o la salida no ocurre a través de una alfa hélice, sino al espacio que determinan entre varias alfa hélices, que es lo que oficia de canal. Y en este caso ese canal cambia de conformación cuando es ocupado por el neurotransmisor, ¿sí? Es decir, que en este caso puntual estaríamos hablando de canales regulados por ligando. O sea que el canal está cerrado cuando no está ocupado. Cuando el neurotransmisor se une a ese canal, el canal se abre, permite el paso, la circulación de iones, y eso genera la reconstitución de esa señal en la célula posináptica. Aquí tenemos todo este proceso de algún modo en forma conjunta. Habíamos dicho que las células, las neuronas, generan un potencial autopropagante o potencial de acción que transmite esa señal eléctrica hasta el terminal de la célula sináptica. Cuando esa señal eléctrica llega y se despolariza la membrana del terminal, se produce la alteración de la conformación de canales de calcio regulados por voltaje. Esos canales de calcio se abren, estaban cerrados, ahora se abren. Ingresa calcio a favor del gradiente electroquímico al interior de la célula. Eso produce la liberación de las vesículas con el neurotransmisor. En este caso es acetilcolina, pero puede ser cualquier otro, la mecánica es la misma. Este neurotransmisor se une al receptor de la célula posináptica, en este caso es otro canal catiónico, en este caso un canal, acá por ejemplo, si se altera la conformación, el canal cerrado pasa a estar abierto, ingresa sodio. Eso genera también alteraciones en la distribución de cargas en la membrana posináptica, de algún modo que ustedes van a ver un poco más adelante, no solo de la materia sino de la carrera. Esa despolarización se transmite, ¿sí?, al interior de la célula, a la membrana del retículo sarcoplasmático, y si ustedes recuerdan, la membrana del retículo sarcoplasmático o el retículo sarcoplasmático era un reservorio de calcio. Entonces en este caso esta señal eléctrica se convierte en una señal química, esa señal química se vuelve a convertir en una eléctrica, y esa señal eléctrica que determina la apertura de un canal de calcio del retículo endoplasmático permite la liberación de calcio al citosol. El aumento de la liberación de calcio al citosol mediará la respuesta específica de esta célula posináptica. Si es una célula secretora, secretar; si es una célula muscular, contraerse. Bueno, y de este modo terminamos con transporte. El tema que viene es mitocondria. Este tema lo van a continuar con otra docente. La doctora Polo va a volver a dar los teóricos de esta parte. Nos vemos en la consulta o cuando ustedes quieran. Ustedes saben que siempre estamos a disposición de ustedes. Chao, gracias por estar ahí y nos vemos pronto.